Monseñor Ricardo por su invitación a hablar a sus seminaristas en primer lugar y también a parte de su clero que haya podido conectarse y a parte de sus fieles. Agradezco también al padre rector del seminario y al padre Arnaldo Alvarado, que es quien me ha invitado, y querría yo dar un saludo especial y lleno de cariño a los seminaristas de Yauyos y de Ica, porque en una conferencia sobre la educación de las vocaciones sacerdotales, pues es una conferencia que presupone que haya personas que hayan dicho que sí, y que porque han dicho que sí, efectivamente se ponen en camino y se dejan educar para ser sacerdotes según el corazón de Cristo. Así que estas palabras, lógicamente, van particularmente dirigidas para ellos con la ilusión de, en fin, de que les animen en su camino hacia esa vocación preciosa que, si Dios quiere, muy pronto podrán recibir en plenitud. Efectivamente, esta conferencia que ustedes me han pedido tan amablemente tiene un presupuesto inicial que yo espero que todos ustedes compartan conmigo, y es que ayudar en la cuestión vocacional es el gran servicio que la Iglesia puede prestar a los jóvenes. Miren ustedes que a la Iglesia y a los sacerdotes se nos solicitan tantas cosas y muchas veces se pide a los sacerdotes que se ocupen de cosas muy diversas. Y sin embargo, si nosotros lo pensamos despacio, ¿qué cosa más importante podemos ofrecer a los jóvenes que ayudarles a descubrir su vocación? Decía un filósofo español del siglo XX de manera taxativa: lo esencial es la vocación. Y uniendo esta frase tan radical, los españoles saben ustedes que a veces hablamos un poquito fuerte, añadiéndolo a cómo lo explica el documento final del sínodo sobre los jóvenes, decía el sínodo: es que la vocación es el eje en torno al cual se integran todas las dimensiones de la persona. Solo cuando nosotros descubrimos nuestra vocación nos entendemos completamente y somos de esa manera capaces de crecer de una manera feliz en esta tierra y cerca de Dios. Primer presupuesto, por lo tanto, de esta conferencia: ayudar a los jóvenes para que descubran la vocación es lo mejor que podemos hacer. Segundo, estoy hablando, o en esta conferencia me voy a referir principalmente de la ayuda a los jóvenes. Es decir, excluyo de mi conferencia todo lo que se refiere a la ayuda de las llamadas vocaciones adultas o de las vocaciones, en España antiguamente se decían las vocaciones tardías, los que descubren su vocación sacerdotal con 30, 40, 50 años, que en fin, algunos hay, pero estas palabras se refieren fundamentalmente a cómo ayudar a los jóvenes. Porque decía San Juan Pablo II, en el primer libro entrevista que concedió Cruzando el umbral de la esperanza, decía San Juan Pablo II que la juventud no es solamente un periodo de la vida correspondiente a un determinado número de años, sino que es a la vez un tiempo dado por la providencia a cada hombre, tiempo que se le ha dado como tarea, durante el cual busca, como el joven del Evangelio, la respuesta a los interrogantes fundamentales. No solo el sentido de la vida, sino también un plan concreto para comenzar a construir su vida. Esta es la característica esencial de la juventud. Son unos años para descubrir el sentido de la vida y el plan que verdaderamente va a ocupar todos nuestros años para hacernos en esta tierra muy fecundos, capaces de dejar huella, de dejar rastro. Por lo tanto, convencidos de que hablar de vocación es muy importante. Segundo, que el momento para hablar de vocación es a los jóvenes. Tercero,
que el que llama es Dios. El que llama es Dios. Lo dice de una manera preciosa que todos ustedes habrán escuchado y seguramente meditado la carta a los Hebreos en el capítulo 5. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió. Se trata, por lo tanto, de ayudar al joven a escuchar, a descubrir la voz de Dios. De eso vamos a hablar, de cómo tiene que situarse el sacerdote, el catequista, el seminarista que ya ha escuchado la voz de Dios y que es enviado a una parroquia, a lo mejor los fines de semana o durante el periodo de vacaciones, o que conserva a sus amigos de la escuela. ¿De qué manera cada uno de nosotros podemos ser instrumentos de Dios para que otros escuchen su llamada para ser sacerdotes? Y eso sería la parte principal de mi intervención. Porque si me atengo al título, entiendo que yo tendría que hablar de dos cosas. Primero, de cómo ayudar a descubrir la vocación sacerdotal y segundo, de cómo educarla. Pero esa segunda parte, teniendo ante mis ojos al padre rector y teniendo ante mis ojos al equipo de formadores del seminario de Yauyos, pues entiendo que eso lo hacen allí ustedes estupendamente bien y si me da tiempo diré alguna pequeña cosa, pero me voy a concentrar fundamentalmente en la primera parte, en elementos que puedan servirnos a todos nosotros para ayudar mejor a los jóvenes a descubrir su vocación. Y fíjense que el punto de partida que quería tomar quizá está muy condicionado por la situación que vivimos en España y probablemente en Europa. No sé porque, en fin, yo al continente americano he viajado solo una vez en 1993 y a Guatemala, que me da la impresión que queda bastante lejos del Perú. Me da la impresión así en el mapa que bastante lejos. Y por lo tanto la situación de ustedes la conozco poco. Pero en España y en general en Europa tenemos el desafío de que juventud y vocación, que en la cita que les he leído de San Juan Pablo II aparecen unidos, sin embargo ahora mismo parece un binomio roto. A los jóvenes parece que no les interesa aclararse con el sentido de su vida. Que ellos entienden la juventud fundamentalmente como un tiempo de pasarla bien, sencillamente de divertirse, de aprovechar una temporada en la que, como sus papás y sus mamás les pagan un poco todo lo que tienen que realizar y ya tienen edad para ser más o menos libres, tienen mucha libertad y creen tener poca responsabilidad. Y piensan, por lo tanto, que los años de la juventud son para pasarla bien, intentando ocultar o retrasar el momento de pensar qué tengo que hacer con mi vida. Además, como cuando uno entra en esa vía de solo querer pasarla bien, a veces toma decisiones equivocadas y empieza a sufrir experiencias un poquito dolorosas en el terreno de los amores. A veces en la diversión no entiende muy bien cómo son las cosas y empieza a tomar demasiado alcohol, o a veces se mete en cuestión de drogas. Al final nos encontramos con que los jóvenes parece que están menos capacitados o muy poco capacitados para escuchar la voz de Dios. Y por eso la propuesta que me hago es, y que les ofrezco a ustedes, es que para recomponer ese binomio, para facilitar
que un joven vuelva a plantearse la vocación, quiera escuchar la voz de Dios, necesitaría que le ayudásemos a 5 cosas. Yo voy a desarrollar, por lo tanto, mi intervención en 5 puntos. De manera análoga a como para confesarse bien hacen falta 5 cosas, podríamos nosotros decir hoy, para ayudar a un joven a plantearse la vocación sacerdotal, hacen falta 5 cosas. Lo que pasa es que se darán cuenta ustedes que no son tan fáciles de memorizar como las 5 cosas que hacen falta para confesarse bien. Y que cada una de ellas, además, a la hora de desarrollarlas, da lugar a muchas reflexiones. Pero bueno, es un poco de trampa para que parezca que esto es fácil. Primera cosa que haría falta, ayudar a los jóvenes a recorrer en la propia vida 3 grandes experiencias. Cualquier joven que viniese a una de nuestras comunidades cristianas, a uno de nuestros grupos de la parroquia o grupos vocacionales del seminario, tendría que poder recorrer estas 3 experiencias que les propongo. Primera, la experiencia de la aceptación. Es decir, ser capaz de mirar su propia vida y su propia historia, que nunca es perfecta, y a veces hay que reconocer que puede ser muy imperfecta, y tener puntos dolorosos, y venir con pequeñas o grandes equivocaciones, y que como consecuencia hace que la propia personalidad pues tenga carencias en algunos aspectos. Lo primero que hay que ayudar al joven es a aceptarse, no por una cuestión de técnica psicológica, sino porque se aceptará en la medida en que descubra que es hijo de Dios y que Dios le quiere de una manera radical y que en ese amor de Dios los defectos, las dificultades de la propia historia, incluso los pecados que puedan estar presentes en ese momento, no tienen tanto peso como tiene el hecho del amor incondicional de Dios. Solo quien tiene una experiencia de lo que significa ser hijo de Dios, solo quien se sabe verdaderamente hijo de un padre que le quiere, está en condiciones de escuchar su voz sin miedo. Por eso, la segunda experiencia es la experiencia del perdón. La experiencia del perdón presupone la capacidad de reconocer que muchas veces hacemos las cosas mal y algunas veces muy mal, pero que sin embargo, ante las cosas malas que hacemos, no hay solo 2 soluciones: o deprimirse o negar que hacemos las cosas mal, que es lo que hacen muchísimas personas. Muchos, cuando descubren que hacen las cosas mal, se deprimen. Y otros, para no deprimirse, dicen, es que no está tan mal. Si lo hago porque quiero, no tiene por qué estar mal. Y sin embargo, hay una tercera posibilidad, que es decir, sé que está mal, que lo he hecho mal y no puedo negarlo, pero sé que hay alguien que me perdona y que por lo tanto, sin necesidad de negar que hago las cosas mal, sé que el mal que yo hago tiene solución. Y así quien se acepta como es y sabe que el mejor modo de gestionar su debilidad es pedirle perdón a Dios y recibir su ayuda, ese está en condiciones de recorrer la tercera gran experiencia,
que es una experiencia genuinamente cristiana. La experiencia de la grandeza. Muchas veces, repito, yo hablo de lo que conozco un poquito más, que es España. Muchas veces los jóvenes en mi país les da miedo soñar con cosas grandes porque ven su propia debilidad y ven las dificultades y piensan que es imposible. Sin embargo, el cristiano, porque se sabe hijo de Dios y porque se sabe perdonado, tiene derecho a soñar con hacer algo grande con su vida. Quizá muchos de ustedes hayan leído, pues porque es un santo que tiene mucho que ver con la historia reciente de su prelatura, el libro de Camino, de San José María, que empieza de una manera muy significativa en el primer número, en el primer punto, diciendo eso de que tu vida no sea una vida estéril, sé útil, deja poso, que es una invitación al lector a tomarse en serio la propia vida y soñar con hacer algo grande. Lo primero que necesitan, por lo tanto, los jóvenes es recorrer estas tres grandes experiencias y encontrar, por lo tanto, ahora veremos, algún modo de conseguir que estas tres experiencias puedan ser vividas. Segundo punto. Primera cosa que hace falta, por lo tanto, para ayudar a una vocación, ayudar a recorrer tres experiencias. Segundo punto, segunda cosa que haría falta, que encuentren modelos. Muchas veces en el camino de la vida, y sobre todo cuando uno es más joven, necesita de figuras inspiradoras. Yo le estoy muy agradecido a mi abuelita que cuando era pequeño me contaba las historias de los santos. En vez de contarme cuentos, me contaba las historias de los santos. Y los santos son siempre motivo de inspiración para nosotros. Pero los jóvenes en el camino de la vocación necesitan o les ayuda mucho encontrar modelos vivos. Por eso, en la pastoral vocacional, el impacto de la vida auténtica de un padrecito, el impacto de la vida auténtica de un seminarista, el impacto de la vida auténtica de un catequista, es habitualmente uno de los caminos utilizados por Dios para meterse en el corazón de los jóvenes. Claro, si nosotros queremos colaborar con Dios en la pastoral vocacional, tendríamos que preguntarnos qué tipo de impacto provoca nuestra vida en los jóvenes a los que tratamos. Y les voy a dar, sobre todo pensando en los seminaristas, una receta que me parece que funciona para saber si el impacto que produce nuestra propia vida en los jóvenes es el adecuado. Y es el siguiente. Cuando ustedes perciban que a un joven no le da miedo contarle a ustedes las cosas que de verdad le preocupan, y cuando ustedes perciban que el consejo que ustedes sepan darle, ese es el consejo que va a seguir, entonces ustedes están produciendo en esa persona el impacto adecuado. Porque en definitiva, si ustedes piensan en dónde se juega humanamente el éxito de la tarea sacerdotal, se encuentra ahí. En que los fieles no tengan miedo a abrirnos su corazón y que los fieles
reciban con espíritu sobrenatural los consejos que nosotros damos, porque nos ven como representantes de Dios. Si nos ven como una persona más, si nos juzgan solo porque tenemos más o menos estudios, si piensan en nosotros solo porque somos más o menos simpáticos, bueno, todavía no han descubierto lo que somos realmente, sacerdotes de Jesucristo. Claro, si ustedes luego lo piensan despacio, para que efectivamente los fieles, sobre todo los jóvenes, descubran en el sacerdote o en el seminarista una persona de la que fiarse de esa manera, el sacerdote y el seminarista tienen que saber cómo presentarse. Por eso, para la pastoral vocacional, como para todo en la vida de la Iglesia, es muy importante cultivar un estilo de vida adecuado. Si un seminarista no se distingue en nada de los jóvenes a los que quiera ayudar, porque se divierte de la misma manera, toma de la misma manera, baila de la misma manera, habla de las mismas cosas de la misma manera, a lo mejor los demás jóvenes piensan que es un seminarista muy simpático, a lo mejor, pero no pensarán nunca que el seminarista puede ayudarles con su consejo en las cosas verdaderamente importantes. Por eso el querer ser instrumento de Dios en la pastoral vocacional está muy relacionado con conservar y acrecentar en nuestra propia vida la identidad de un sacerdote según Jesús y la Iglesia quieren que nosotros seamos. Así podremos ser modelos. Y así, de alguna manera, nuestra propia vida, el impacto de nuestra propia vida, podrá efectivamente ayudar a las personas a descubrir la vocación. Primera cosa que hace falta, recorrer 3 grandes experiencias. Segunda cosa que hace falta, encontrar modelos. Tercera cosa que hace falta, encontrar un ambiente. Saben ustedes que la vida, dicen, yo no sé cómo, algún libro he leído de Yauyos, pues ya sé que están ustedes en unos sitios de muchísima altitud, pero probablemente llega un punto de altitud en el que la vida es muy difícil. Porque efectivamente para tener una vida con cierta calidad, bueno, pues hace falta unos niveles de oxígeno que cuanto más se sube el alto de la montaña, más difícil resulta. Y por eso, yo que sé muy poco de botánica, observo que normalmente las cimas de las montañas altas están muy peladas porque no hay vegetación que resista, y en cambio, en las faldas de esas montañas sí que hay vegetación. Si eso pasa con las plantas, piensen ustedes qué es lo que sucede con la vocación, que surge inicialmente en el corazón de cualquier joven como una pequeña semilla que para arraigar necesita de muchos cuidados. Pensar en ayudar a los jóvenes a descubrir la vocación significa desear encontrar ambientes donde los jóvenes efectivamente puedan desarrollar esa inquietud y puedan hacerla crecer. Porque si la vocación crece
a 8.000 metros de altitud, a lo mejor sencillamente se muere porque allí no es compatible con la vida. Necesita un ambiente espiritual que la permita desarrollarse. Ahí saben ustedes que el primer ambiente querido por Dios para que puedan desarrollarse bien las vocaciones es la propia familia. Y por eso me parece que cada vez en más sitios, se entiende que la pastoral vocacional está muy relacionada con la pastoral matrimonial, con la pastoral familiar. Cuanto más ayudemos a los cristianos a formar auténticas familias, cuanto más ayudemos a los maridos a aprender a ser buenos maridos y buenos papás, cuanto más enseñemos a las mujeres a ser buenas esposas y a ser buenas mamás, cuanto, por lo tanto, mejor sea el ambiente de la familia, más fácil resultará que los hijos de esa familia puedan escuchar la llamada de Dios. Porque el ambiente en el que habrán nacido y en el que habrán crecido sus primeros años será un ambiente en el que el amor de Dios, el modo de entender la vida como una entrega, será lo natural. Y crecerán desde pequeños con una confianza en Dios y con un sentido de responsabilidad sobre el modo de utilizar la propia vida que les ayudará a abrirse a la vocación. Invertir, por lo tanto, en ayudar a que las familias aprendan a ser familias a imagen de la familia de Nazaret es siempre el mejor camino o el primer camino de la pastoral vocacional. De todos modos, como Dios es tan bueno y se preocupa de cada uno de nosotros de una manera tan especial, sabemos por experiencia que muchas veces las vocaciones las descubren personas que quizá en su familia han encontrado dificultades. Yo no sé en el Perú, pero en España cada vez es más frecuente. Que Dios, que es tan bueno, se mete en el corazón de jóvenes y de adolescentes que en la familia han vivido situaciones un poquito difíciles, o a veces muy difíciles. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esas vocaciones que quizá no han encontrado en su familia el apoyo adecuado, necesitan de otro ambiente en el que efectivamente puedan desarrollarse. Y ahí es donde se manifiesta tan importante la parroquia, la escuela, los grupos de catequesis, de catecismo, donde efectivamente muchos jóvenes, muchos adolescentes encuentran un ambiente muy bonito, donde se les habla de Dios muy bien, donde se les enseña a vivir cristianamente, donde a veces encuentran el cariño que en su familia no lo han encontrado tanto, y descubren una cosa que la Iglesia ha querido siempre, y es que la parroquia sea una verdadera familia, un lugar precioso donde cada uno puede crecer y desarrollarse. Por eso, cuando un párroco, que normalmente tiene muchísimas tareas, muchas, y a veces tiene que atender
no solo una parroquia concentrada en un lugar, sino dispersa en multitud de capillas, tiene el talento de crear ambiente de familia y hacer que efectivamente las comunidades cristianas, con la ayuda de los catequistas, con la ayuda de los laicos y de las familias, sea verdaderamente un lugar acogedor y un lugar donde las personas se sienten queridas. En definitiva, cuando las parroquias son verdaderamente un lugar al que da gusto ir porque uno sabe que le quieren, entonces los jóvenes encuentran, pienso yo, por ejemplo, muchas veces en el cariño que han encontrado los más jovencitos en un grupo de monaguillos bien llevado. Encuentran efectivamente en la parroquia ese ambiente estupendo donde la vocación, de nuevo, encuentra un ambiente amable y agradable donde crecer. Primero, el ambiente de la familia. Segundo, el ambiente de la parroquia. Tercero, los grupos que pueden formarse en torno al seminario de la diócesis, que muchas veces prestan una ayuda insustituible porque permiten a los jóvenes encontrarse con otros jóvenes que tienen las mismas inquietudes y que les permite, a veces a través de la experiencia del seminario menor, a veces a través de la experiencia de distintos grupos vocacionales, a lo mejor a través de convivencias o encuentros ocasionales, permite a esos jóvenes darse cuenta que no están solos, que no son, como decimos en mi tierra, bichos raros, sino que forman parte de un grupo de privilegiados que han sabido escuchar la voz de Dios y que se están atreviendo a intentar seguirla. Y el encontrarse con ellos y conocer en esos grupos a los padres que se encargan del seminario y que les van a tratar con cariño y que les van a dar algunas pistas para crecer en la vida espiritual, se convierte en un tercer ambiente verdaderamente precioso, donde efectivamente esa inquietud que puede estar en el corazón va de alguna manera creciendo. Primero, 3 grandes experiencias. Segundo, encontrar modelos. Tercero, encontrar un ambiente. Cuarto, capacitar al joven para que aprenda a escuchar la voz de Dios y para que pueda responder. Una de las preguntas que los jóvenes de mi parroquia nos hacen insistentemente a los padres que trabajamos aquí es la siguiente. ¿Y cómo sé yo que es Dios quien me está hablando? ¿Cómo sé que no es una sugestión, una fantasía mía, sino que es la voz de Dios? Se dan cuenta ustedes que es una pregunta completamente legítima. ¿Cómo podemos ayudar nosotros a los jóvenes a que aprendan a escuchar a Dios? Los papas, tanto San Juan Pablo II como Benedicto XVI, como nuestro Santo Padre Francisco, lo tienen muy claro, enseñando a los jóvenes a hacer oración, haciéndoles descubrir que tienen una interioridad preciosa donde Dios habita si están en gracia y donde pueden escuchar su voz y donde pueden aprender a distinguir la voz del buen pastor, como dice Jesús, de la voz de quien no es el buen pastor. Enseñar a hacer oración significa enseñar
cómo habla Dios, que no es una vocecita extraña, pero que sin embargo ciertamente habla al corazón, ciertamente habla a la inteligencia y ciertamente habla a nuestra voluntad. Pero de la misma manera que si ustedes quieren viajar a los Estados Unidos, alguien tendrá que enseñarles. Si alguien quiere escuchar a Dios, alguien tendrá que enseñarnos el lenguaje de Dios. Y esa es la primera tarea con cada joven que se está planteando la vocación, enseñarle a escuchar la voz de Dios, enseñarle a hacer oración. Segundo, enseñarle a ser generoso. Fíjense que hay dos maneras de vivir. Uno puede vivir para acumular para sí, o uno puede vivir para darse a los demás. Uno puede pensar que la felicidad está en recibir muchas cosas de los demás, y uno puede pensar que la felicidad está en dar mucho a los demás. Hemos leído hace muy poquito, en la primera lectura de la misa, ese discurso de San Pablo a los presbíteros de Éfeso en Mileto, donde les recuerda esa frase de Jesús que no aparece en el Evangelio. Hay más dicha en dar que en recibir. A los jóvenes hay que enseñarles no solo a escuchar la voz de Dios en la oración, sino hay que enseñarles la felicidad que se encuentra cuando uno vive para darse a los demás, cuando uno es capaz de vencer el egoísmo. Y por eso creo que la experiencia que tenemos todos los padres que trabajamos con jóvenes es que crecen mucho cuando se les dan responsabilidades y que crecen mucho cuando se les pide que hagan algo por los demás, que empiecen a dar catequesis a los niños, que ayuden en alguna tarea material, que visiten a los pobres, a las personas necesitadas. Para responder a Dios hace falta escucharle, pero hace falta también haber descubierto que la entrega a los demás, que vivir para los demás, es una manera feliz de vivir, no una manera mala, angustiosa de vivir. Y por último, hay que enseñar, habría que conseguir enseñar a los jóvenes el valor de la responsabilidad. Fíjense que en último término, la vocación llega a un momento que exige una respuesta. En definitiva, la vocación exige capacidad de tomar decisiones. El caso de nuestra Madre, la Virgen María, es clarísimo. Hasta que ella no dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, no empezó a ser la Madre de Dios. El joven puede haber percibido que Dios le llama a la vocación sacerdotal. Puede haber cultivado muchísimas virtudes. Puede ser una persona muy generosa. Pero si es incapaz de tomar la decisión de decir que sí, si es una persona que le da miedo comprometerse, que tiene miedo, en último término, a orientar su vida en una dirección determinada, porque piensa que así pierde su libertad o lo que sea, bueno, sencillamente la historia no avanza, no empieza a caminar.
Y hoy que en muchos sitios, yo insisto que hablo mucho de Europa, ya me perdonan ustedes, pero en el que en muchos sitios el problema de los jóvenes es que no saben tomar decisiones, porque todas las decisiones las han tomado por ellos sus papás y que siempre han tenido todo resuelto. Cuando llega el momento de plantearse la vocación, no saben cómo tomar la decisión porque les da un miedo terrible. Ayudar a los jóvenes a perder el miedo a decidir y a comprometer la vida es imprescindible para que puedan responder. Primero, recorrer 3 grandes experiencias. Segundo, encontrar modelos. Tercero, encontrar un ambiente. Cuarto, capacitarlos para escuchar y responder. Quinto, saber explicar bien la vocación. Porque fíjense ustedes que muchas veces, dependiendo cómo expliquemos la vocación, pues la explicación puede facilitar mejor su comprensión o hacerla un poquito más angustiosa. Yo les propongo, aunque hay muchas maneras de hablar, pero yo les propongo porque es la que, bueno, de alguna manera a mí más me sirve en mi trabajo con los jóvenes, hablar de la vocación como un sueño que ofrece Dios en clave de amistad. La palabra sueño, saben ustedes que el Papa Francisco la utiliza mucho. Si se vuelven a leer la Christus Vivit, verá cómo continuamente el Papa habla a los jóvenes de los sueños. Y es muy bonito pensar y explicar así a los jóvenes que Dios también tiene sueños y que Dios sueña con cosas muy bonitas para los hombres. Y que Dios ha querido que esos sueños se hagan realidad, no cumpliéndolos él solo, sino cumpliéndolos con la ayuda de sus amigos. Y por eso a unos amigos suyos les invita a hacer realidad su sueño de que muchos puedan alimentarse de su cuerpo y de su palabra y así verdaderamente encontrar en esta existencia todo su sentido. Y quien descubre que Dios le invita a hacer realidad ese sueño, descubre que Dios, al llamarle al sacerdocio, no le está llamando a hacer una tarea, sino que le está llamando a cumplir un sueño junto a Jesús. No solo, sino junto a Jesús. Y quien descubre que Dios tiene un sueño precioso, que es el de lograr que el mundo verdaderamente sea cada vez un lugar más humano y un lugar donde los hombres verdaderamente puedan vivir en relaciones de justicia y de paz, descubre que Dios le está llamando a vivir la vocación laical. Y que eso no significa que le deja sencillamente abandonado en el mundo del trabajo, sino que quiere junto con él que él le ayude a poner a Dios en la cumbre de todas las actividades humanas. Y que cuando Dios a una persona le abre el corazón al sueño de fundar verdaderamente familias maravillosas, no le está dejando solo para que asuma la responsabilidad de ser esposo y padre, sino que verdaderamente está queriendo sacar delante con él el sueño de la vocación matrimonial. La vocación se entiende magníficamente bien cuando se entiende como una invitación de un amigo a hacer realidad un sueño verdaderamente ambicioso y precioso de ese amigo. Por eso el sacerdote sabe que lo esencial de su vida es que vive todos los días de su vida junto a Jesús. Y con Jesús intenta continuar la historia de la salvación en esta tierra. Y así recibir la vocación sacerdotal es muy bonito.
Les he dicho a ustedes al inicio de esta segunda parte, y voy a terminar, que para ayudar a los jóvenes hacían falta 5 cosas, las 5 que les acabo de contar. Y en el fondo se darán cuenta ustedes que les he engañado miserablemente. Porque estas 5 cosas no sirven absolutamente para nada si falta la sexta, que es la más importante, que es la oración intensa para que Dios envíe vocaciones a su mies. Fíjense que las 5 cosas que he dicho hasta ahora, hombre, espero que estén fundadas en el Evangelio, porque si no, menudo negocio he hecho. Pero ninguna la ha dicho explícitamente Jesús. Lo único que ha dicho Jesús sobre la pastoral vocacional es que recemos. Que recemos mucho para que Él envíe vocaciones y para que los hombres estén dispuestos a escucharlas. Por eso, querría terminar mi intervención, porque ya termina el tiempo que se me ha asignado, pues invitándoles a todos ustedes, que seguro que lo hacen, y que seguro que en sus parroquias rezan muchísimo, y seguro que en el seminario el jueves sacerdotal se rezará muchísimo por las vocaciones, pero que cada uno de ustedes, y me lo digo a mí mismo, recordemos una vez más que la mejor manera de ayudar a los jóvenes a descubrir su vocación es rezar mucho por ellos y hacer rezar mucho por ellos, para que así efectivamente el Señor, que verdaderamente tiene medios completamente inesperados para entrar en los corazones y en las mentes de los jóvenes, verdaderamente lo haga y verdaderamente les llene de felicidad. Muchísimas gracias por su atención, por la oportunidad que me han dado de ir virtualmente a su seminario y a su prelatura, y si tienen alguna pregunta que yo pueda responder, pues con mucho gusto lo haré, y si no, pues les diré que no sé responderla y me quedaré tan tranquilo. Muchas gracias.